Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar con este tema de aplicaciones de la trigonometría, iniciando con los triángulos rectángulos. Entonces, básicamente, pues, lo que tenemos que saber es las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Este tiene un ángulo recto y tiene dos ángulos internos diferentes de 90 grados que son complementarios y suman 90 grados. Llamémosle si quieren alfa y beta. También hay tres lados, ¿verdad? El lado A, el lado B y el lado C. Uno de los tres lados es la hipotenusa del triángulo rectángulo, que en este caso es C, y que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Luego, pues lo que me interesa a mí es conocer las funciones trigonométricas tanto de alfa como de beta. Estas funciones trigonométricas nosotros ya las conocemos. Las principales son seno y coseno y también tangente. Entonces, por ejemplo, seno de alfa, repitiendo un poquito, es igual al cateto opuesto a alfa. Este caso es B sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto adyacente al ángulo alfa, en este caso es A, sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es la relación entre los dos catetos, en este caso es B sobre A. Para el caso del ángulo beta, el seno del ángulo beta, pues va a ser igual que el coseno del ángulo alfa. Y este va a ser igual a A sobre C. ¿Verdad? No sé si está claro. Entonces ahora estoy con el ángulo beta y el seno es el opuesto al ángulo beta sobre la hipotenusa. El opuesto es A sobre la hipotenusa C. El coseno del ángulo beta es igual al seno del ángulo alfa y es igual a B sobre C. Y la tangente de beta es el inverso de la tangente de alfa, o sea, la cotangente de alfa, y es igual a A sobre B. Y ahí están las tres funciones trigonométricas tanto para alfa como para beta. Con esto y con el teorema de Pitágoras pues podemos resolver casi que cualquier triángulo. Entonces el teorema de Pitágoras sería c cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, y otra relación importante es que alfa más beta suman 180 grados, y si quieres son radianes es pi radianes. Bueno, sabiendo esto podemos resolver casi que cualquier ejercicio. Nos vamos a ir al libro y vamos a tratar de resolver algunos ejercicios. Disculpe, ingeniero, alfa más beta no sería igual a 90 grados. Sí, muy amable, gracias. Aquí hay un error. Muchas gracias por indicarlo. Es 90 grados y aquí tenemos pi medios. 180 grados sería la suma de los tres ángulos internos, y para cualquier triángulo también la suma de los ángulos internos son 180 grados. Aquí es pi medios. Muy amable. Bueno, ya con esto podemos resolver cualquier ejercicio, ¿verdad? Como estos que están aquí. Estos son muy sencillos. Si quieren resolvamos uno y después nos vamos a algún problema de aplicación. Dice: exprese x en términos de y de relaciones trigonométricas del ángulo θ. Entonces, si quieren hacemos el 18, si quieren. Bueno, entonces dice nuevamente: exprese x y y en términos de relaciones trigonométricas del ángulo θ. Bueno, entonces, ¿cómo podemos encontrar x y y en términos de las funciones trigonométricas? ¿Cómo haríamos para calcular x? ¿Quién me dice? ¿Qué utilizamos? ¿Seno, coseno o tangente? Coseno, Bueno, noten una cosa, que conocemos un valor. ¿Cuál es el valor que conocemos? 4. 4. Entonces, qué relación de las que están ahí arriba, pues se expresa en función de un cateto opuesto al ángulo θ y un cateto adyacente al ángulo θ? La tangente. Tangente. Entonces, para encontrar x, vamos a escribir que tangente del ángulo es igual a x sobre 4. Y entonces x es 4 veces la tangente de θ. Ya encontramos x en función
de teta. Ahora vámonos con y. ¿Qué función trigonométrica se expresa en términos de la hipotenusa y el cateto adyacente a teta? Creo que ahí sí sería coseno. Correcto, entonces vamos a tener que coseno de teta es igual a 4 sobre y. Por lo tanto, y es igual a 4 coseno de teta. Y entonces ya están las dos respuestas, tanto para x y y en función del ángulo teta. ¿Está claro o hay alguna duda? Está claro, Los, ingeniero. los 4 sobre coseno de teta. Sí, perdón, muy amable, aquí estoy equivocándome. Pasa a multiplicar, pasa a dividir. Es cierto, disculpe. Mil disculpas, sería 4 sobre coseno de teta, gracias. Y ahí está el valor de y. Bueno. ¿Quieren que hagamos otro o pasamos a aplicaciones? Si quieren, hagamos el 17. Bueno, entonces quiero encontrar x, ¿verdad? Y si quiero encontrar x, necesito una función trigonométrica que relacione el cateto adyacente a x y la hipotenusa. ¿Qué función es esa? Coseno. Coseno. Entonces tengo coseno del ángulo es igual a x sobre 28. ¿Cuánto vale x entonces? 28 coseno de teta. Bueno, ahora vámonos con y. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto al ángulo teta con la hipotenusa? Seno de Seno. teta. Correcto, seno del ángulo va a ser igual entonces al cateto opuesto al ángulo teta, o sea, y sobre la hipotenusa 28. Por lo tanto, y es 28 seno de teta. Ya están las dos, x en función de teta y y también en función de teta. ¿Hay alguna duda? Todo está claro, ingeniero. Ok. Bueno, dice resuelve el triángulo. Miren, aquí tenemos varios ejercicios. Si quieren, empecemos por uno sencillo. Si quieren, empecemos por el 33. Vamos a resolver este ejercicio. Entonces, cuando dice resuelva el triángulo, lo que me están pidiendo es que encuentre todos los lados, ¿verdad? Porque así dice, vamos a ver. Resuelve el triángulo rectángulo, no dice más. Entonces tenemos que encontrar todos los lados del triángulo. Eso se refieren con resuelve el triángulo. Entonces, si quieren, pues a este le llamamos x y a este le llamamos y, si ustedes desean. Entonces acá resulta que x es el cateto opuesto a 52, y es la hipotenusa, y el cateto adyacente a 52 es 35. Entonces, ¿cómo puedo encontrar x? ¿Qué función trigonométrica uso para encontrar x? Digan ustedes. Seno, coseno, tangente. Tangente. Correcto. Tangente si usamos el ángulo de 52. Correcto. Escribimos tangente de 52 grados es igual a x sobre 35. Por lo tanto, x es 35 tangente de 52 grados. Esto no va a ser un valor racional, sino va a ser irracional. Por lo tanto, si quieren, lo dejamos así. Por supuesto que si esto fuera el examen, ustedes tienen que hacer alguna aproximación con 2 o 3 decimales, no sé. Bueno, ahora necesitamos calcular el valor de y. ¿Cómo hacemos para calcular y? Necesito una función que relacione el cateto adyacente al ángulo de 52 con la hipotenusa. ¿Qué función es? Coseno. Correcto. Tenemos entonces coseno de 52 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa 35
sobre la hipotenusa. Por lo tanto, y, que es la hipotenusa, va a ser 35 sobre coseno de 52 grados. Y ahí está el valor de y. Si ustedes quieren, pues pueden aproximar a 2, 3 decimales, pero yo lo voy a dejar aquí. ¿Está claro? No sé si hay alguna duda. Entonces ya tenemos resuelto el triángulo porque están los tres lados. También cuando dice resuelva el triángulo, seguramente me están pidiendo que encuentre el otro ángulo. Entonces, ¿cómo se puede calcular ese ángulo alfa que está ahí? 90 menos restamos 52. Correcto, 90 menos 52 grados. ¿Y cuánto queda eso? ¿Cuánto vale? Creo que queda 38. 38 grados, sí, ahí está, miren. Entonces ya tengo todos los lados y tengo todos los ángulos. Ya está resuelto el triángulo. También si alguien desea, pues puede calcular área y perímetro. Pero nosotros aquí lo vamos a dejar. Vamos a otro triángulo, si quieren uno que tenga algo más interesante. Si quieren este, miren. Bueno, aquí el enunciado es el siguiente. Vamos a ver, dice problema 42. Está abajo. ¿Cuál es el enunciado? Dice del 41 al 44 encuentra x redondeando a un lugar decimal. Así dice, miren. Entonces tenemos que encontrar x redondeando a un decimal. Y aquí está nuestro ejercicio. Copiémoslo. Bueno, con lo que ya vimos, tómense 5 minutos y encuentran el valor de x, por favor. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Como notamos en el ejercicio, lo que nos piden es x y eso está en el cateto. X está contenido en el cateto adyacente del triángulo que tiene un ángulo de 30 grados. No es todo el cateto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que esto que está acá es L1 y esto que está aquí es L2. De tal forma que X va a ser igual a L1 menos L2. Ahora sí. Bueno, les decía, ¿qué función es la que me relaciona el cateto adyacente con el opuesto? Seno, coseno o tangente. Se refiere al triángulo que tiene 60 grados. Sí, al de 60 y al de 30. ¿Qué función es? ¿Seno, coseno o tangente? Tangente, ¿verdad? En el primero la tangente. Sí, entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir tangente de 60 grados, ¿verdad? Es igual a 85 sobre L2. Por otro lado, vamos a escribir tangente de 30 grados es igual a ¿quién? 85 sobre ¿quién? Sobre L1. Bueno, ahora ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale la tangente de 60 grados? ¿Cuánto vale? $1.73. Bueno, la tangente de 60 grados es conocida. Raíz de 3. Correcto, raíz de 3, ahí está. Raíz de 3. Y la tangente de 30 grados es el inverso, 1 sobre raíz de 3. Entonces de acá vamos a despejar nosotros L2 y de esta ecuación L1. Si hacemos eso, tenemos que L2 es igual entonces a lo siguiente, va a ser igual a 85, ¿verdad? Sobre raíz de 3. Eso sería L2. Entonces es 85 sobre raíz de 3. Ahora de esta ecuación que está aquí, vamos a despejar L1. Y entonces tendríamos que L1 es igual a 85 por raíz de 3. Ya que sabemos esto, procedemos a hacer la resta de L1 menos L2 para encontrar X. Entonces X sería igual, de acuerdo a esta ecuación que está aquí, L1 menos L2
ya que tenemos L1 y L2, hacemos la resta y entonces tenemos 85 por lo siguiente, raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3. ¿Alguien quiere dar alguna aproximación para esto? ¿Cuánto queda? ¿98.15 me dio a mí? Ok, muchas gracias. 98.15. Muchas gracias. Está resuelto el ejercicio. No sé si hay alguna duda o todo está claro. Está claro, ingeniero. Yo tengo una duda, ingeniero. ¿Sí? Fíjese que yo realicé el mismo procedimiento, excepto que yo en lugar de haber puesto raíz de 3 puse el 1.73 y en lugar en la tangente de 30 grados puse directamente el resultado, permítame, que me daba 146.55. El punto es Ya. de que yo lo hice con decimales y me sale una diferencia. Por ejemplo, a mí me dio 97.42. En ese caso, me lo marcaría como malo. Sí, se lo marcaría como Por... malo. Se lo marcaría como malo. Porque Mm, usted estuvo acumulando dos errores. El error del primer cálculo en la tangente 60, el error en la tangente 30 y luego sumó los dos ujú. errores. En cambio acá pues estamos haciendo la expresión sin error y luego hacemos una aproximación a la solución correcta. Ok, entiendo. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno, aquí hay otros ejercicios que de igual forma podemos resolver. En este, por ejemplo, habría que encontrar esta hipotenusa y luego esta hipotenusa sería el cateto opuesto a este otro triángulo y ya que tenemos el cateto opuesto pues usamos otra función para encontrar x. Bueno, vamos a ver mejor si hay algún ejercicio de aplicación. Bueno, miren este 54, dice determinación de una distancia. Si quieren lo copiamos y dice lo siguiente, nos lo vamos a llevar a la pizarra antes de leerlo. Dice una mujer que está de pie en una colina, observa una hasta bandera que ella sabe es de 60 pies de alto. ¿Sí? El ángulo de presión a la parte inferior del poste es de 14 grados y el ángulo de elevación a la parte superior del poste es 18 grados. Encuentre la distancia X de la mujer al poste. Entonces ya tenemos los datos. Lo único que hay que agregar es que ella sabe que la altura, esta que está aquí, es de 60 pies de alto. O sea que hay 60 pies. Y entonces me piden determinar la longitud X. Tómense 5 minutos, ¿verdad? Y me dicen cuánto vale X. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Ahí vemos que o sea, la altura del triángulo esté a la mitad de 60, ¿verdad? No, no Ah, está a ok. la mitad. Eso no lo puedo asumir. Bueno, Gracias, ingeniero. bueno, pues nada.
Bueno, vamos a resolver el ejercicio. ¿Lo lograron resolver? ¿Cuánto vale X? ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que vamos a trabajar con dos triángulos rectángulos. ¿Sí? El primer triángulo, que tiene un ángulo de depresión de 14 grados, tiene un cateto opuesto a ese ángulo que vamos a llamar Y. Y el cateto opuesto al triángulo de arriba, que tiene un ángulo de 18 grados, pues va a tener un cateto que va a ser 60 menos Y. Dicho esto, entonces ya podemos trabajar con la función tangente para relacionar la tangente de 14 grados y la tangente de 18 grados. Escribimos entonces tangente de 18 grados es igual a lo siguiente. ¿A qué va a ser igual a la tangente de 18 grados? 60 menos Y sobre X. Ahí está la tangente de 18 grados. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Bueno, ok, gracias. Entonces ahora calculamos la tangente de 14 grados de la misma forma y esta va a ser igual al cateto opuesto a los 14 grados, esto es Y sobre X. Ahora podemos hacer una cosa con estas dos ecuaciones, llamemos esta la ecuación 1 y esta la 2. Podemos dividir las dos ecuaciones. Al hacer esto tendríamos tangente de 18 sobre tangente de 14. Esto va a ser igual a 60 menos Y dividido X sobre Y menos X. Hay que notar que aquí la X se anula, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se va la X. ¿Está claro todo hasta el momento? Sí, ingeniero. Bueno. Bueno, ya que sabemos esto, entonces ya podemos descubrir cuánto vale Y. Realmente no queremos saber cuánto vale Y, lo que me interesa es X, pero una vez que ya sé cuánto vale Y, pues puedo calcular X con otra función trigonométrica. Entonces pasamos a multiplicar esto por Y. Si quieren, llamémosle esto una constante K. Para no trabajar con toda esa expresión, esto es K. Y nosotros la podemos calcular, entonces vamos a tener KY igual a 60 menos Y. Pasamos a sumar esto y entonces tendría lo siguiente, tendría Y por K más 1 igual a 60. Y entonces ya tengo Y. ¿Y cuánto vale? Y vale 60 sobre K más 1. Ahora, ¿cuánto vale X? Ya que conocemos Y, utilizamos esta ecuación, la 2, para descubrir el valor de X. Entonces, X va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a Y sobre tangente de 14 grados. Entonces esto a su vez va a ser igual a lo siguiente. Ya sabemos que Y es 60 sobre K más 1, entonces va a ser 60 sobre tangente de 14 grados multiplicado por K más 1. Pero ya sabemos cuánto vale K. K vale tangente 18 sobre tangente 14. Esto a su vez entonces es 60 sobre tangente de 14 por tangente de 18 sobre tangente de 14 más 1. Esta es la respuesta. No sé si hay alguna duda. Bueno, ¿alguien encontró alguna aproximación? ¿Quieren que calculemos una aproximación? ¿Cuánto les queda? ¿O hay algo que no esté claro? Punto 48. 11.48. No, 104.48. 104.48 piezas. Ahí está. ¿Alguna duda, jóvenes, de este ejercicio? En donde dice X igual a Y dividido tangente de 14, Sí.
O sea, esa es la otra ecuación que teníamos arriba, ¿verdad? Sí, O eso sea, sale de aquí. Entonces y igual y x igual son dos ecuaciones diferentes, ¿verdad? No, aquí lo que hicimos fue despejar x. Entonces usted pasa a multiplicar esto y queda x tangente 14 igual a y. Y luego pasa a dividir la tangente 14 y llega a esta ecuación. Ya, pero o sea, me refiero a que sí son diferentes. La que dice y igual a 60 dividido k más 1 Ujú. y x igual a y dividido tangente de 14. Lo que pasa es que agarré esta expresión, la sustituí acá y llegué a esto. Ya, ya. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Hagamos un último. Y después, si quieren, podemos pasar a ley de senos y ley de cosenos. Bueno, vamos a ver cuál hacemos. ¿Qué pasó aquí? Disculpe, ingeniero, Sí. solo le quería preguntar, en el parcial, como ¿a qué dificultad estarían los problemas de aplicación de trigonométricas, o sea, como el que acabamos de hacer, no? Sí, como el que acabamos de hacer. No, no sube mucho. Ah, bueno, gracias. Bueno, por nada. ¿Cuál hacemos? Pasó algo. Bueno, si quieren resolvamos. Este es muy similar, ¿verdad? Un poquito diferente. Si quieren resolvamos el 55. Dice: una torre de agua está situada a 325 pies de un edificio. Desde la ventana del edificio, un observador ve que el ángulo de elevación a la parte superior de la torre es 39 y que el ángulo de presión a la parte inferior es 25. ¿Cuál es la altura de la torre? ¿Y cuál es la altura de la ventana? O sea que nos están pidiendo dos alturas. Nos están pidiendo esta altura y esta otra altura. La altura de la torre y la altura a la cual está el observador. Bueno, tómense 5 minutos, tómense 10 minutos para encontrar las dos alturas. Llamémosle H1 y H2. Bueno, resolvamos el ejercicio. ¿Qué función trigonométrica es la que vamos a utilizar para relacionar esa longitud de 325 pies con las alturas y los ángulos? Creo que la tangente en ambos ángulos. Sí, correcto. Vamos a utilizar la tangente. Entonces, si quieren, llamémosle a esta longitud X. ¿Sí? Y esta que está acá, llamémosle Y. O sea que Y sería H2. X y Y. Entonces, ¿cómo es la tangente de 39 grados? ¿Cómo es? ¿Es X sobre quién? 325. Ahora vamos con la tangente de 25 grados. ¿Cómo es? Va a ser Y sobre quién? Sobre 25. 325. De aquí, miren, ya no hay nada más que hacer que despejar X y Y. Entonces X va a ser igual a quién? Va a ser igual a ¿quién? 325 por tangente de 39 grados. Y Y va a ser 325
por tangente de 25 grados. Ahora que tenemos X y Y, ya sabemos cuánto vale H1 y H2. H1 es X más Y. Y H2 es Y. Entonces vamos primero con H1. Si factorizamos el 325 tendríamos 325 multiplicado por tangente de 39 grados más tangente de 25 grados. Y en el caso de H2 solo tenemos 325 por tangente de 25 grados. Y ahí está resuelto el ejercicio. No sé si hay alguna duda. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? X. Bueno, entonces a la ventana se refería prácticamente como a la altura de la puerta. Sí, la altura de la ventana. Bueno, si realmente habría que pensar en que esta es la altura de la ventana. Hasta acá. Más la altura, aquí hay una persona que está observando. Y esa persona pues tiene su vista acá, precisamente de donde sale la línea horizontal. Entonces habría que, a la altura que hayamos, habría que restarle la altura de la persona. Pero pues vamos a suponer que está viendo desde el suelo de la ventana, o desde la ventana, desde el inicio de la ventana sería. Bueno. Está bien, gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno, estos son los problemas de aplicación. Hay más problemas, todos se resuelven con triángulos rectángulos. No hay mucho que decir. Bueno, vamos a pasar entonces a el siguiente tema, que sería ley de seno y de coseno. Vamos a ver cuál tiene primero el libro. Ley de senos. Bueno. Bueno, vamos a ver. Aquí inicia. Entonces aquí está la ley de senos, miren. Dice que se tiene un triángulo ABC. Vamos a ver si el triángulo ABC está aquí dibujado, ¿no? O aquí abajo, sí. Sí, aquí está el triángulo ABC y dice que la razón de seno de A sobre A es igual a la razón de seno de B sobre B igual a la razón de seno de C sobre C. Bueno, no está el dibujo. Si quieren, copiemos esto y vamos a dibujar nosotros el triángulo. Entonces aquí está nuestra ley y vamos a dibujar un triángulo que no es rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos nuestro triángulo con tres lados ABC. Entonces tenemos acá A y aquí A. Aquí tenemos B y aquí vamos a tener P. Y aquí el vértice C mayúscula y aquí tenemos C minúscula. Entonces lo que dice esta ley es que si yo agarro el seno de este ángulo, de este, y lo divido entre el lado opuesto, eso va a ser igual al seno de este ángulo dividido este lado, y eso va a ser igual al seno de este ángulo dividido este lado. Eso es lo que dice la ley del seno. Entonces, si queda claro, lo podemos también escribir no con letras, sino que con letras griegas, no con letras mayúsculas A, B y C, sino que lo podemos escribir con letras griegas. Entonces, si quieren, llamémosle aquí alfa, a este ángulo llamémosle beta y a esto llamémosle gamma. Entonces vamos a escribir que el seno de gamma sobre C es igual al seno de beta sobre B y es igual al seno de alfa sobre A. Esta ley de senos se puede trabajar también de la siguiente manera. Se pueden invertir todas las proporciones y se puede escribir C sobre seno de gamma
es igual a B sobre seno de beta y es igual a A sobre seno de alfa. Como ustedes prefieran trabajarla, se puede utilizar la ley de seno de esta forma o de esta otra. Bueno, vamos a ver si dice algo más el libro. Aquí hay una demostración y hay ejercicios. Bueno, hay un caso ambiguo, miren, este es muy interesante. Esto del caso ambiguo dice en el ejemplo 1 y 2 se terminó un triángulo único por medio de información dada. Este siempre es cierto, caso 1, ALA o LAA, pero en el caso 2, LLA, puede haber dos triángulos, un triángulo o no haber ningún triángulo con las propiedades dadas. Por esta razón el caso 2 a veces se denomina caso ambiguo. Vamos a ver cuál es el caso 2 aquí arriba si quieren. Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Caso 2 dice que es el caso ambiguo, en el que se tienen dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Vamos a ver. Sí, se tienen... Vamos a ver, dice LLA. Es este que está acá, miren. Este. Vean el caso. Se tienen dos lados. Eso quiere decir que se conoce... Vamos a ver si puedo apuntar aquí. Se conoce... No, ese no es... Es este. Se conoce este lado, ¿verdad? Se conoce este lado y se conoce este ángulo. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Eso se llama caso ambiguo. ¿Por qué se llama caso ambiguo? Bueno, vamos a ver por qué. Bajemos un poquito. Dice, en los casos 1 y 2 se determinó un triángulo único por medio de la información dada. Esto siempre es cierto en el caso 1, pero en el caso 2, el que acabamos de mencionar, puede haber dos triángulos. Un triángulo o no haber triángulo con las propiedades. Por esta razón se denomina caso ambiguo. Miren. Entonces aquí dice la figura 6. Están las posibilidades cuando nos dan el ángulo A, ¿sí? Y los lados A y B. En el inciso A no es posible una solución, ¿sí? Entonces imagínense, les dieron este lado, les dieron este lado y este ángulo, pero este es el inciso A en el que no hay ninguna solución, ¿verdad? Luego dice que en el inciso B la solución es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y en el inciso C son posibles dos soluciones, ¿verdad? Miren, o sea, tenemos los dos lados. Aquí me equivoqué en algo, miren. Aquí les dije que el lado que daban era este, el lado que dan es este, ¿sí? Entonces dan el lado B y el lado A. Entonces aquí no hay solución, aquí hay una única solución que es un triángulo rectángulo y aquí hay dos soluciones. Miren, esta y esta. Bueno, entonces hay que tener cuidado con la ley de seno, con ese caso en particular, porque ya sabemos que puede ser que tenga ninguna solución, una única solución o dos soluciones, ¿sí? Bueno. Ahora sí, dicho esto, pues nos tocan los ejercicios. Bueno, aquí están los ejercicios. Dice, resuelva el triángulo usando ley de senos. Entonces, empecemos con un ejercicio sencillo como el ejercicio 9. ¿Qué es lo que me piden acá? Lo que me piden es resuelve el triángulo usando ley de senos. Cuando dicen resuelve el triángulo, pues se refieren a que encuentre todos los lados, todos los ángulos, y con eso ya está resuelto. También se podría encontrar el perímetro y el área, pero con los lados nos vamos a conformar. Entonces utilizamos la ley de senos aquí, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para encontrar o usar la ley de seno? Primero necesito calcular este ángulo. Llamémosle gamma. Entonces gamma, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 180 grados menos 46 grados menos 20 grados. ¿Cuánto queda esto? Si alguien me ayuda. 180 menos 46 menos 20. 114. 114 grados. Entonces ahí está nuestro primer ángulo.
perdón, el que faltaba, 114 grados, y ahora con esto pues ya podemos usar la ley de senos, ¿verdad? Entonces esto es A mayúscula y esto va a ser A minúscula. Esto es B mayúscula y esto va a ser B minúscula. Entonces escribamos la ley de seno para el ángulo A. Entonces tenemos A dividido seno de 46 grados es igual a 65 dividido el seno de 114. Y con esto nosotros ya podemos calcular el valor de A. Entonces pasamos a multiplicar y A entonces resulta ser igual al seno de seno de 46 sobre el seno de 114 multiplicado por 65. Si ustedes me ayudan y me dicen cuánto vale A. Me da 51.18. 51.18. Bueno, ya está calculado A. Vámonos ahora con el lado B. Para ello necesitamos hacer la relación siguiente. Vamos a decir que B dividido el seno de 20, ¿verdad?, va a ser igual a 65 sobre el seno de 114. Y con esto ya tenemos B. B entonces va a ser 65 multiplicado por el seno de 20 sobre el seno de 114. Y entonces ya está B. ¿Cuánto vale B? $24.34. Ok, muchas gracias. 24.34. Y aquí está, miren, 24.34. Entonces ya tenemos todos los lados del triángulo y tenemos también el ángulo, todos los ángulos. Todos nuestros lados, todos nuestros ángulos. ¿Cómo se puede calcular el área utilizando la ley del seno? Bueno, el área se puede calcular como un medio. Permítanme que esto está congelado. Un medio del lado 1 por el lado 2 por el seno del ángulo entre los dos lados. Esa es la fórmula que se puede utilizar para calcular el área y que dicha fórmula sale de la ley del seno. Entonces, en este problema particular, si yo quisiera el área, puedo escoger dos lados, cualquiera de los lados de mi triángulo, y ya que escojo los dos lados, encuentro el ángulo entre los dos para utilizar la fórmula. Por ejemplo, si escojo 65 y si escojo 51.8, entonces el ángulo que se utiliza es 20. Entonces el área es un medio de 65 por 51.8 por el seno de 20 grados. Así se puede calcular el área. ¿Cuánto queda el área? $568.9. 568.9 unidades cuadradas. Y ahí está resuelto mi triángulo. Ahora sí, pues calculamos todo. Si alguien quiere, pues también puede calcular el perímetro, suma los tres lados y ya está toda la información acerca de ese triángulo. ¿Está claro o hay alguna duda? Todo claro, ingeniero. Ok, Bastante claro. Claro, Gracias. bueno. Vamos a ver. Resolvamos. ¿Cuál quieren resolver ustedes?
Resuelvan el 7. Tómense 10 minutos para resolverlo y me dicen cuánto valen todos los lados del triángulo, ¿sí? Y todos los ángulos, por favor. Bueno, ¿lograron resolver el triángulo? ¿O no lo lograron resolver? Ya solo me falta el último lado. Bueno, Solo entonces tómense un minuto más, pues, unos 2 minutos más. Nos damos cuenta de que nos dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de los lados. Es lo que el libro llamaría el caso ambiguo. Es ambiguo porque se pueden encontrar dos triángulos que satisfacen que sus lados son 35, ¿verdad? Perdón, 45, 36 y un ángulo de 120. Entonces puede ser un poquito confusa ahí la información. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Planteemos la ley de seno. Entonces, digamos lo siguiente. Digamos que tenemos seno de 120 dividido 45 es igual a seno de teta dividido 36. De acá nosotros podemos encontrar el seno de teta. Entonces el seno de teta va a ser igual a 36 sobre 45 por seno de 120. El seno de 120 es el seno de un ángulo que está en el segundo cuadrante y que es equivalente a 180 menos 120, eso sería el seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, entonces si quieren colocamos raíz de 3 sobre 2. Permítanme que esto se congeló. Raíz de 3 sobre 2. Bueno, esto es un número positivo, si ustedes lo notan. Ahora, ¿dónde el seno del ángulo es positivo? Aquí quiero encontrar el ángulo teta. Entonces, ¿dónde el seno de teta es positivo? ¿En qué cuadrantes? Primero y segundo cuadrante. Por lo tanto, teta va a ser igual a dos opciones. La primera va a ser seno inverso de esta expresión. Si ustedes me ayudan con el seno inverso de 36 sobre 45 por raíz de 3 partido 2. $43.85. Que da 43.85 grados. Entonces, esa sería una solución, que es la que está en el primer cuadrante. La otra solución, teta 2, es la que está en el segundo cuadrante, que sería 180 menos 43.8. ¿Cuánto vale? $136.2. 136.2. Vean, como se muestra en la figura, el ángulo que está acá es un ángulo inferior a 90 grados. Entonces, ¿cuál de las dos opciones tenemos que tomar? ¿Esta o esta?
la primera. La primera. Entonces, pues ya descubrimos que teta tiene que ser igual a 43.8 grados. Ahí ya no hay donde perderse, y eso es gracias a la figura. Si nosotros no tenemos la figura, entonces tenemos algo ambiguo. No sabemos cuál de los dos escoger, ¿verdad? Bueno, entonces ahora ya sabemos que teta vale 43.8. Ahora pues lo que me resta es calcular el otro lado, si quieren llamémosle B, y calcular el otro ángulo, llamémosle alfa si quieren, o Ingeniero, beta, ¿sí? disculpe, tal vez no sea muy importante, pero por cualquier cosa el ángulo C es 43.85. Ah, gracias, muy amable. 43.85. Dice el compañero. Bueno, ahí está. Entonces aquí tenemos 43.85 grados. Y entonces ahora, pues como les decía, pues vamos a determinar este lado. ¿Ves? Que no conocemos. Entonces vamos a escribir que, bueno, antes de eso, ¿cuánto vale B? Se me está volviendo a mí. Esto no lo hemos calculado, ¿verdad? Entonces el ángulo B, llamémoslo beta, va a ser igual a 180 grados menos 120 grados menos 43.85. ¿Cuánto queda? Gracias, muy amable. 16.15 grados. Entonces ya sabemos que es 16 grados. Y ahora sí podemos aplicar la ley de seno para encontrar B, que es el lado que nos hace falta. Entonces vamos a escribir que vamos a escribir que B dividido el seno de 16.15 grados es igual a 45 dividido el seno de 120. Y ahora sí B va a ser igual a 45 multiplicado por el seno de 16.15 grados dividido el seno de 120. ¿Cuál es la respuesta? $14.45. Ok, muchas gracias. 14.45. Entonces ya tenemos ese lado y se terminó el problema. 14.45. ¿Alguna duda del ejercicio? Ingeniero, todo claro. Bueno, entonces si no hay dudas, pues vamos a dejar nuestra clase acá.